Bien, a ver si sale bien. Tengo que venir acá a compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno. ¿Alguien tiene alguna definición de hiponatremia? ¿Cuánto dirían? Sodio menos de 135. Sodio menos de 135. Bien. ¿Coincidimos todos? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, puede ser. Está bien. Y a partir de ahí, uno puede... Hay muchas clasificaciones de hiponatremia, ¿no? La podés clasificar de acuerdo a la clínica, de acuerdo al Mucho. estado del LEC. Lo podés clasificar de acuerdo al tiempo de evolución. Si uno se basa solamente en la concentración de sodio, podés hablar de leve, moderado y grave. Con esos parámetros, ¿no? 135, 131 leve, 130, 126 moderado, menos de 125 grave. Eso si nos basamos solamente en... Ahora sí, perdón. Ahora sí escucho, ahora sí, arrancó, perdón, doctor. ¿Me Bien, escuchan bien. ahí a mí, sí, verdad? Sí, te Sí. escuchan. Te había Ok, pedido... bien. te había Perdón, es pedido- que No, 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 no. Estoy debutando en el Zoom, por eso. somos dos. Te había pedido nada más que pongas la pantalla en negro, pero bueno, no importa. Sí. Entonces, tenemos esa No puedo decir definición eso, por favor. de acuerdo a No sea más los respetuoso, equivalentes. por favor. Espera que nos van a cortar la señal y vamos a estar todo bien. Bueno, dale. Y el otro concepto fundamental es que en realidad, a ver qué opinan ustedes. Cuando hablamos de hiponatremia, ¿hablamos de que falta sodio o de que sobra agua? Estamos hablando de alteración de las moralidades, o sea que sobraría agua. ¿Están de acuerdo el resto? Sí, hiponatremia dilucional, sí, pero también puede ser por pérdida de sodio. Y parte también sodio. Ujú. Lucrecia. Creo que la mayoría de las hiponatremias son por exceso de agua, básicamente por alteración del eje de la hormona antidiurética. ¿Cuánto? ¿Qué perdimos? ¿Sí? Sí, ¿Se escuchó? sí, en líneas generales, cuando un paciente tiene hiponatremia, en realidad le sobra agua, no le falta sodio. ¿Sí? Eh, y eso porque, un poco lo que decía Federico, cuando uno tiene, digamos, estamos hablando de osmolaridades, ¿sí? O de volumen efectivo circulante. Cuando uno tiene un volumen bajo circulante, pasan dos cosas, digamos. Básicamente se pierde el eje de hormona antidiurética y la función de lo que tiende a hacer inicialmente es eh, retener agua, ¿sí? Por otra parte, se activan algunos sensores que nos ayudan a tener sed, por lo tanto incorpora agua y por otro lado retiene agua. Todo eso hace que el efecto contrario, que aumente el volumen de circulación, ¿sí? Al aumentar el volumen de circulación, en realidad lo que uno hace por efecto de osmolaridad es que sobre agua. ¿Mm? Eso es en líneas generales. Obviamente están las excepciones, como vos decís, Victoria, pero en líneas generales el concepto es ese. ¿Sí? El caso clínico que les planteaba es ese. ¿Sí? Un paciente varón de 60 años se interna por un cuadro de astenia progresiva, 2 semanas más o menos de evolución, y que había empeorado en los últimos 2 días, ¿sí? Con náuseas y más ovulación. Tiene reciente un diagnóstico de un de pulmón, no está recibiendo ningún tipo de tratamiento, no nos niega. El examen físico es normal, solamente que tiene ovulación. Le piden un laboratorio básico donde objetivan eso, un hematocrit de 40, 12.000 blancos, en líneas generales todo bien, salvo el sodio, que tiene 105. Ahora bien, los escucho a ustedes.
Sí. ¿Qué les parece? Bueno, A ver, en líneas generales, sintomáticamente lactancia, tendremos un deterioro del sensorio. sí. Y ¿Mm? básicamente, ¿qué harían ustedes con este laboratorio? Acordémonos que vamos a ser prácticos, estamos hablando de hiponatremia, ¿sí? Centrémonos ahí. Eh, ¿Qué harían con estos valores? ¿Cómo empezarían a estudiarlo? ¿Cuáles serían las primeras 5 preguntas que se harían con este caso de hiponatremia en este paciente? Tenés que ver por qué primero, lo perdió y pedir orina. Tengo 5 en línea, así que puedo hacer una pregunta a cada uno. Ahí Antonella estaba diciendo algo. Sí, Anton, dale. Bueno. Nada, tenés una hiponatremia grave. Tenés que ver por dónde está perdiendo la orina. Tenés que estudiar la orina. O sea, vos le Tenés que agregarías ver un dónde pierde procedimiento de orina. el sodio, digamos, y pediría una orina para ver si la pierde por ahí. Y Ok. después, En la cuando yo orina, ¿qué pido le la pedirías? orina, y sodio urinario, urea, creatinina. Ujú. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Primero, yo lo que haría, perdón que hable yo, ¿no? Pero primero lo que haría es corroborar ese laboratorio. Segundo, me Sí, puede ser. fijaría el laboratorio previo Una cosa cada uno. del paciente. Antonella le pediría un sedimento de orina. Vos, Fede, corroborarías el laboratorio. Yo primero corroboraría el sodio. Dale, perfecto. Y Nos quedamos después ahí. vería los Una sodios cosa cada previos uno. del paciente. Bien, una cosa cada uno. Ahora, Paulo y Victoria, ¿qué se les ocurre? Ya tenemos una orina en marcha y tenemos un nuevo ionograma. Pueden decir cualquier barbaridad, ¿no? Pedir, no sé, perfil hormonal, a ver si es por algo hormonal. No sé Bien, si se buscando puede alguna pedir. causa. Ya. Claro. Ok. Hasta ahora, y ¿están de acuerdo que es una hiponatremia grave? Como dijo Sí, Antonella. Sí. sí. Lo otro es que también tenemos que descartar otras causas también de la obnubilación, digamos. Podemos pedir una tomografía porque tiene un cáncer de pulmón y puede ser la hiponatremia, pero también tenemos que buscar otra causa, digamos, no lo tenemos que dejar como que es solamente el sodio. Pero Bien. hablando de una clase de hiponatremia, bueno, sería lo que estamos buscando. Sí. Eso que acabas de hacer se llama razonamiento clínico. Claro, si hablamos de diagnóstico diferencial hay que hacer muchas cosas, pero si nos centramos en hiponatremia, Sí, yo yo lo primero como dije que... al principio, para hacerlo práctico, pues centramos en hiponatremia. Claro, Vos dijiste, no sí, está sí, sí. perfecto, digamos. Tengo un paciente Yo, obnubilado y hay sí, que buscar yo causa. primero, perdón, como dije, primero corroboraría el sodio que sea una cifra real, y segundo me fijaría el sodio previo de los pacientes, porque si yo tengo una hiponatremia de ese tipo grave, aguda, podría estar ante un paciente sintomático por esa causa. Y mi terapéutica sería una cosa, y si descartaría esa posibilidad, la terapéutica sería otra. Yo creo que ese es el enfoque inicial, digamos. Bien. Bueno, sí, más o menos, digamos, obviamente está bien todo lo que han dicho. ¿Ah? Hay unas 5 preguntas que uno se tiene que hacer cuando tiene este caso, ¿no? O cualquier otro caso de hiponatremia. La primera es esto que decía Federico, si es un error de laboratorio. ¿Sí? Porque los errores de laboratorio ocurren, y no sería la primera vez que nos ha pasado de tener valores que no coinciden a veces con la clínica. Por eso está la aclaración esa, digamos, cuando un paciente tiene una hiponatremia severa, como la de este hombre, y no tiene toda la sintomatología, eso le tiene que llamar la atención. Igual siempre es de buena práctica repetir los laboratorios. La segunda cosa es esto que también mencionaba Federico, es cómo se instaló la hiponatremia en cuanto al tiempo de evolución. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos al principio dijimos la podemos clasificar de muchas maneras? Una es por solamente la definición, con 105, como dijo Antonella, una hiponatremia severa, no hay duda. Tiene menos de 125. También la podemos clasificar en si es aguda o crónica. ¿Sí? Y esto es el tiempo en que se instaló la hiponatremia. ¿Sí? Hablamos de aguda si es menos de 2 días, menos de 48 horas. Que hay una aclaración, generalmente es cuando es intrahospitalaria, la causa más común son los postoperatorios, que es iatrogenia.
Y de las causas extrahospitalarias, frecuentemente por fármacos es lo que más vemos nosotros, ¿no? De las crónicas. Pero de las causas agudas, las que mencionan ahí, la inducida por ejercicio, el consumo de drogas, éxtasis y la polipsia. Nosotros no vemos muchas hiponatremias agudas, la mayoría son crónicas y secundarias a fármacos o algún trastorno, como dijiste vos, Victoria, hormonal. La tercera pregunta es si el paciente tiene, cómo está su sensorio, cómo está su estado neurológico, ¿sí? Porque eso también nos habla de gravedad o no. Algunos parámetros para clasificarlo en severo o moderado son los que se describen ahí. Náuseas, confusión, dolor de cabeza, porque son síntomas más bien moderados. La presencia de, bueno, obviamente de somnolencia profunda. ¿Alguien tiene un tele prendido? ¿no? Ah, ¿Cómo? ahí se escucha como de fondo un televisor. Moix. Perdón, sí, es mi hijo que está ahí. Sí, sí, ya me acuerdo. Ah, bueno, se está viendo dibujitos. Perdón. Dale. Sí, sí. Ya Eh, me fui a la pieza, listo. no pasa nada. Y síntomas severos, bueno, lo que se mencionan ahí, convulsiones, de 8, obviamente son parámetros de seguridad. ¿Cómo se explica esto? Por ese cuadrito que aparece ahí. No sé si se ve, si se llega a ver bien. Este sería un cerebro normal, ¿sí? Ujú. Cuando la instalación de la hiponatremia es aguda, normalmente lo que ocurre en las neuronas es que el agua se va desde el extracelular al intracelular, ¿sí? Para compensar, recordemos lo que hablamos al principio, estamos hablando de osmoles activos, entonces el agua va a tender a irse adentro de la célula para compensar ese exceso de líquido. Esa es la primera compensación que hace el cerebro, ¿sí? Después de eso, cuando esto se establece en el tiempo, el cerebro lo que tiende es a liberarse de osmoles intracelulares, generalmente es de potasio, para compensar esa membrana. Entonces, eh, digamos, esta es la primera etapa y acá viene la segunda etapa. Si nosotros corregimos y corregimos en exceso, nos vamos hacia una de las consecuencias, que es la desmielinización, y si corregimos bien podemos retornar a la normalidad. ¿Qué ocurre? Esta primera compensación que se da, este primer movimiento de agua hacia adentro de la célula, que es la compensación inmediata, la compensación aguda, generalmente es en menos de 48 horas. Por eso, digamos, tarda el cerebro ese tiempo en compensarlo de manera aguda. Por eso se dice que la hiponatremia aguda es aquella que ocurre en menos de 48 horas. Y la crónica es la que se da por encima de ese tiempo. ¿Sí? Digamos, esa clasificación está dada por el tiempo que tarda el cerebro en compensar, en hacer la primera compensación. ¿Sí? ¿Qué más? La otra cosa que tenemos que ver es cómo está el LEC del paciente. ¿Sí? Esto es normal, aumentado o disminuido. ¿Sí? Obviamente el LEC aumentado, lo que ya sabemos, de medicación, rales, así, etc. LEC normal o disminuido, paciente deshidratado, mucosa seca, signo de pliegue, taquicárdico, hipotenso. Y la última es los fármacos. Por esto que hablábamos hoy, al menos lo que se ve en la mayoría de los casos es las hiponatremias crónicas secundarias a fármacos, ¿sí? Que era lo que te mencionaba. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? Sí, sí. Los veo pálidos. Ah, Si tienen alguna duda pueden frenar. Yo por ahí hablo rápido. Y lo último es que tenemos que saber si en el lugar donde estamos trabajando vamos a tener todas las herramientas necesarias como para poder hacer todas las cuentas, cálculos, especificaciones que vienen después de que tenemos al menos esas 5 preguntas hechas. Que en el caso nuestro no hay problema, ¿sí? Podemos contar con todo esto en el laboratorio. Una glucemia, los parámetros para calcular la osmolaridad plasmática, osmolaridad binaria, sodio binario, esto que dice Antonella, pedir un segmento con mediciones de sodio y un estadio ácido base.
La mayoría de las hiponatremias que vemos en la práctica clínica generalmente son hiponatremias hipotónicas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que ahora aparece una nueva clasificación. Fíjense que ya llevamos por cantidad de mil equivalentes, por clínica, por instauración y ahora por tonicidad. Cuando hablamos de tonicidad, hablamos de esto que decía Federico al principio, digamos, estamos hablando de osmoles, de molaridad, esa palabra que mencionó Fede. La osmolaridad. La osmolaridad es la que nos va a dar si es hipo, hiper o isotónica. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la osmolaridad? ¿Alguien sabe? De los chicos nuevos. Era un cálculo que llevaba glucemia, urea, una constante, que creo que era 18, y no me acuerdo, un dato más llevaba. Uh-huh. Después la vamos a ver a la forma, así, así como vos decís. Generalmente es el sodio por 2, un cálculo por ahí muy rápido. Bien. La osmolaridad nos va a dar el cálculo nos va a dar un número que nos va a dar esa clasificación. Cuando está en más de 2,95 hablamos de que es hipertónica, lo normal es es menor de 2,80 y la hipotónica menos de 2,80 y la isotónica entre 2,80 y 2,95. Una vez que tenemos este arbolito que vemos acá, es la clasificación más usada, ¿sí? Nosotros podemos hablar de hiponatremia severa o no, por la clínica, por los mil equivalentes, por la instauración y demás, pero generalmente cuando presentamos una hiponatremia, la presentamos como una hiponatremia hipo, hipertónica y ahí hablamos del LEC. Esa es la introducción a cuando vamos a presentar una hiponatremia. ¿Sí? O sea que este arbolito es como es la clasificación más usada. Bien. Y acá vienen un flujograma que, como dijimos, como la mayoría de las hiponatremias son hipotónicas, generalmente, este flujograma me pareció que estaba práctico porque directamente se aboca a eso, ¿sí? A las hipotónicas. Siempre otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la glucemia, ¿sí? Porque el sodio se corrige a la glucemia. Hay muchas fórmulas en todos estos pasos, como habrán visto. Generalmente, y hoy por hoy hay calculadoras, así que es mucho más fácil, digamos, que no se tengan que estar matando con agendas y demás, creo que nos estamos colgando con el tiempo, pero nos van a dar tiempo extra para eso. Hay fórmulas y calculadoras para hacer el sodio corregido a la glucemia, sobre todo cuando los pacientes están hiperglucémicos. Muchas veces el sodio que se revela en una hiponatremia con un paciente hiperglucémico no es el real, entonces hay que ajustarlo. La tablita esta está piola, por ahí si la pueden tener y ver, es como para hacer una corrección rápida y saber cuál es el sodio real. Si no, están las fórmulas. Yo generalmente voy acá a las calculadoras, la RCCCC. ¿Sí? Si no hay un montón, NetCalc y demás, pero generalmente es más completo. Que la conocen en la página, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Que si no la conocen es esta que está acá. ¿La ven ahí? Sí. ¿La ven? Ujú. Sí. RCC, por ejemplo, ponen osmolaridad y te da osmolaridad sérica. Cliqueas ahí, lo único que tenés que hacer es introducir valores. Fácil. Hasta tiene una app que puedes descargar el celu también. Exacto. Sí. Ujú. Y bueno, básicamente lo que nos dice este flujograma, no nos vamos digamos, lo que nos ayuda a esto es a buscar la causa, ¿sí? Ya determinamos que la hiponatremia es hipotónica, ya le hicimos el cálculo de la osmolaridad, ya nos aseguramos de corregirla de acuerdo a la glucemia. Ahora repasamos si es aguda o crónica por el tiempo de evolución. Si es una hiponatremia aguda,
o sea que tenemos menos de 48 horas en un paciente que está con síntomas clínicos severos, es un tratamiento que está en un flujograma aparte, que por ahí lo que vos hablabas, Paulo, del manejo que tenían, o imagino que es esto a lo que te referías. Sí, a eso digo. Si no, hablamos de empezar a hacer otros cálculos más, la osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria no es difícil encontrar en las calculadoras médicas. ¿Saben cómo se calcula? No. No. ¿Anto? Se durmió Antonella. Creo que más o menos parecida a la osmolaridad plasmática, creo que es sodio por 2 sobre urea en este caso, nada más, Sí, si no me equivoco. hay Usando dos, la creatina. hay dos maneras. Una es esa que figura ahí abajo, que dice OS, que es osmolaridad urinaria. Se hace con el Sí, sodio urinario más el potasio. Eso se multiplica por 2 y se le suma la urea urinaria dividida por 5,6. Por eso Antonella decía de pedirle un sedimento de orina con un ionograma con urinario, ionograma. para calcular eso, porque en un sedimento de orina normal no viene. ¿Sí? La otra, Claro, y para calcular la osmolaridad también, claro, exacto. con el sedimento urinario. Exacto. Eso. La otra es, porque cuando ustedes piden un sedimento de orina, cuando ustedes piden un sedimento de orina, ¿ustedes saben qué les informa el sedimento de orina? Densidad, El color, la célula, todo eso. Todas la esas. densidad. Bien, ¿Qué? Parámetros bioquímicos, ionograma. exacto. Pero no te informa la osmolaridad. Y si vos no No, le no, pedís que te agregue el ionograma y la urea, no te lo informa. El no te sedimento de orina sale. normal de la Tal cual. clínica del laboratorio nuestro te informa esto. Color, aspecto, pH, densidad, y después hay proteinúmeros, bueno, y otras cosas, pero no más que eso. Entonces es importante que nos acordemos, cuando pedimos el sedimento, Ah, y hay que saber aclarar. el iono y la Claro, urea. ionograma y urea. Ujú. Si nosotros no lo llegáramos a pedir porque nos olvidamos, se puede inferir la osmolaridad urinaria con la densidad. Hay una manera que es las últimas dos cifras de la densidad, o sea, ponete esta acá te dice 1025. El 25S lo multiplicás por 35 Por ah, y eso te da un aproximado de la osmolaridad. Ujú. Después prueben las dos maneras y corrobórenlo, pero más o menos te da un aproximado como para hacer algo rápido y por ahí se olvidaron hasta que piden otra vez Claro. todos los parámetros, bueno, por ahí se puede avanzar con eso. Como les dije, en el árbol una vez que tenemos la osmolaridad urinaria y te va dividiendo dos aguas, más o menos de 100, y básicamente esto lo que te va diciendo es las causas. O la otra cosa que decía Antonella ahí es ver el sodio, para ver la concentración de sodio, porque también te habla de volumen efectivo y demás. ¿Sí? Es práctico el flujograma como para llegar a alguna causa. Obviamente la búsqueda de esto es, si tenemos un paciente con una hiponatremia crónica en el cual no tenemos que salir corriendo a corregir, podemos estudiar y buscar la causa y obviamente siempre tratamos la causa de base, que interpretamos que tratando la causa de base vamos a corregir la hiponatremia, ¿no? Bien. Y ahora 4 cosas más en cuanto al tratamiento. O cómo planificamos un tratamiento de hiponatremia. Lo primero es saber si tiene síntomas o no, que era lo que veíamos inicialmente en el árbol ese, digamos, si es un paciente que está sintomático, una hiponatremia aguda, con síntomas, tenemos una manera de corrección más agresiva que si no tiene síntomas. Lo mismo si es agudo o crónico, ¿no? Eso va de la mano. Después establecer un objetivo de corrección. Recién con eso vamos a ponernos a hacer los cálculos de volumen y a cuánta velocidad lo vamos a corregir. ¿Sí? ¿Entienden qué es el objetivo de corrección? Yo sí. Paulo, Lucrecia sí, está dormida, Sí, pobre, sí. está por jugar. ¿Qué sería el objetivo de corrección, Vicky? ¿Te imaginas qué es? ¿Cuánto?
falta, digamos, de sodio para llegar al valor normal de natremia. Bien, ¿Y en cuánto tiempo lo vas a tener que corregir? bien, esa es la segunda parte, ¿sí? El objetivo sí es eso, digamos, a qué sodio vamos a querer aspirar, ¿no? Claro. Eh, generalmente, digamos, hay que ver de uno parte, ¿no? Acuérdense, de este paciente estamos partiendo de 105. Entonces hay que tener dos cosas en consideración. Si es agudo o crónico, pero en conceptos generales es no aumentar más de 8 a 12 miliequivalentes en 24 horas. Entonces, si yo tengo un paciente con 105 y por ahí mi objetivo si es 130, después tengo que ver en qué velocidad se lo voy a aumentar, porque estaría poniendo 25 miliequivalentes y estaría haciendo macana. Pero en conceptos generales uno siempre aspira a un 125, 130. Si es agudo, como les decía, la velocidad es un poquito más, es por ahí 3, 4 veces más rápido que si es crónico, 2000 equivalentes litro hora, hasta reversión de los síntomas, y siempre este concepto, 8 o 12 mil equivalentes en 24 horas, esto es para las dos, y hasta 18 en 48. ¿Ven? ¿Cuál es el riesgo de que de que nos pasemos con esto? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué puede pasar si le corregimos en exceso? Y estoy alteraré mucho las molaridades, generar un edema abrupto. ¿Y eso en qué patología se traduce? ¿Lo digo yo o lo Sí, hizo el sí, chico? métanse. Sí, Una mielinización. mielonisis pontina, es lo que leímos la otra vez en un paciente, Vicky, ¿te acordás? Que tenía Sí. hiponatremia, Sí. te puede dar eso. Exacto. Después, calcular el volumen de reposición. Tenemos que saber, nosotros generalmente vamos a armar una solución en 1 litro. Entonces tenemos que saber cuánto sodio en ese litro le vamos a aportar al paciente, ¿sí? Y en cuánto ese litro que le vamos a aportar, en cuánto le va a modificar la natremia, ¿sí? Para eso se utiliza esta fórmula, que es en cuánto le vamos a cambiar el sodio plasmático, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué cantidad de miliequivalentes de sodio le vamos a aportar, sumarle al potasio, que pues, generalmente ahí se acompaña de trastorno del potasio también, si los hubiera. Y esa cantidad de miliequivalentes que nosotros sabemos que le vamos a aportar, se las restamos al sodio actual del paciente y todo eso lo dividimos por el agua corporal total más 1. Todas esas fórmulas también están en las calculadoras y si no, esta es la manera de calcular. Ahora, para hacer esto, nosotros tenemos que conocer esto, ¿sí? Tenemos que saber cuánto aporta 1 litro de una solución salina normal, que es la que usamos todos los días, y después las distintas variantes. Acá este cuadrito te habla de todas, ¿no? Nosotros ahora fundamentalmente vamos a hacer hincapié en estas dos. Generalmente lo que se usan son soluciones salinas hipertónicas al 3%. ¿Nosotros tenemos de esas en la clínica, chicos? Creo que no. Tenemos la del 0,9%, pero la del 3% nunca la he visto. Bien, no está. No, sí, hipertónico tenemos, ¿eh? Pero tenemos al 3. Y 0,9 No, me no es la parece que no. isotónica. 0,9 es la que le ponemos la que le ponemos Vicio. la PHP, sí. Sí, el fisio. Ujú. Y la del 3%. No, al 3% me parece que no tenemos. Pero son las ampollitas hipertónicos. Eso. Y Campolo se cansa de preparar soluciones hipertónicas con eso. ¿Sabés a qué Ampollas te Ah, la ampolla? Son las ampollas hipertónicas, sí, al 3%. ¿Estás seguro? ¿No son al 20? Las hipertónicas no vienen al 20. No, no sé. Lo pueden buscar mañana en los cajones de enfermería. Es importante que conozcamos lo que tenemos. Ah, 20%, es verdad, sí, 20%.
siempre acuérdense de saber con qué contamos en la enfermería, porque cuando ocurre esto, si es algo agudo, nosotros no tenemos tiempo como para empezar a buscar, tenemos que saber con lo que contamos como para hacer la indicación enseguida, ¿sí? Entonces, si lo tenemos, ya sabemos que está preparado y se indica. Si no, tenemos que saber cómo armarlo para poder indicarlo, ¿sí? Si es esto es muy superficial, pero si es una hiponatremia severa y tenemos que hacer correcciones rápidas, se utiliza la solución salina al 3% que se infunde en 20 minutos hasta reversión de los síntomas, ¿sí? Se hace un guionograma control a la hora y se va viendo de tratar de aumentar por lo menos 2 a 5 mil equivalentes o que se reviertan los síntomas. Se puede hacer una infusión, se puede repetir una infusión y después ya no más que eso. Yo después igual le dejo la guía donde saqué esto que te explica más en detalle. De lo que hablaba recién es esto, de la solución salina al 3%. Nosotros asumimos que en 1 gramo de cloruro de sodio hay 17 mil equivalentes de sodio, ¿sí? Por eso sabemos que si hay 17 mil equivalentes de sodio en 1 gramo, en los sueros que nosotros utilizamos, que son el 0,9, ¿sí? Hay 9 gramos, entonces 17 por 9 te da esta cantidad por litro, ¿sí? ¿Los H de suero de cuántos son? ¿De cuántos? 500. Bien, 500. exacto, o sea, estamos hablando de 2 sachets, ¿sí? O sea, un sachet es la mitad de estos, son 70 y la mitad. 7. Entonces tenemos que saber cómo armarlo. Entonces, y la solución de que dijimos al 3% son 513 mil equivalentes de sodio por litro, ¿sí? ¿Cómo se prepara? Con 800 centímetros cúbicos de un suero común de 0,9 y 5 ampollas de un hipertónico al 20%. Con esa mezcla, vos sabés que en 1 litro tenés 513 mil equivalentes, ¿sí? Eso se usa para esto que hablábamos acá, ¿sí? Yo tengo que saber en 1 litro cuántos mil equivalentes de sodio le voy a dar, 513 lo que dijimos, menos lo que tiene, y hacemos la cuenta para saber cuánto le voy a modificar en cuánto le voy a modificar el sodio con eso que le voy a aportar. Y después poder establecerlo en el tiempo, a cuánto va a ser el goteo, ¿sí? Bien. Básicamente después los tratamientos apuntan a según el LED que tenga el paciente, lo que hablábamos en el arbolito, ¿no? Digamos, si es sobrecarga de volumen, buscar la causa de base, restricción hídrica, si es déficit de hidratación. Esto que vemos por ahí mucho también, que es el CIHAD, que Lucrecia, ¿te acordás del paciente que bajó de UTI hoy? Ayer, Sí. que hablábamos de eso con Nicolás. Digamos, en líneas generales es muy por arriba, pero digamos, el tratamiento de la restricción hídrica, dieta rica en sal y proteínas y diuréticos de ácido. En la corrección de hiponatremia, digamos, los controles que tenemos que hacer, en el caso de que sea una hiponatremia crónica que no tenemos que estar controlándolo en la hora y demás, tenemos que hacerles controles cada 2 horas. Cada 4 a 6 horas después de una vez que finalizamos. ¿Y por qué? Por esto, porque tenemos que ir controlando de no excedernos en los objetivos, ¿sí? Si nosotros nos llegáramos a exceder en el objetivo, tenemos que obviamente suspender la infusión y administrar una solución de destroza para prevenir la desmineralización osmótica. Bueno, la idea cuál es, con todo esto, me faltaba una más, perdón. Si nosotros nos pasamos por lo que decía, discontinuar el tratamiento y la glucosa se calcula en 10 mililitros kilo, ¿sí? Siempre tener presente el trastorno de potasio, ¿sí?
cuando nosotros nos pasamos en la corrección, generalmente no vamos a ver el daño de mielinolisis continua en el momento, ¿sí? La vamos a ver a los días, ¿sí? Entonces estar atentos a hacer el movimiento de corrección inicial rápido, y después estar atentos en las 48, en los 2 a 4 días siguientes, 4 o 6 días siguientes, de que aparezcan las manifestaciones clínicas. Y lo vamos a finalmente poder objetivar en una imagen, que es la resonancia, recién a las 2 a 4 semanas. Generalmente es de mal pronóstico en los pacientes que tienen manifestaciones clínicas. Ahí sí, ahora sí había terminado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Como les dije inicialmente, digamos, por el poco tiempo que tenemos, dar un pantallazo general de cuáles son los pasos que tenemos que seguir, ¿sí? Para estudiar y corregir una hiponatremia. Mi idea es que, entonces, tomando el caso inicial, en base a este caso, ustedes pueden armar ese algoritmo, ¿sí? Es fácil, no estoy pidiendo Bueno, nada del otro mundo. Es de todos los días, pero como para generar la práctica y el hábito. Quedamos así, entonces, hacemos 2 grupos. El grupo dale. 1, que sería el que empieza mañana, de Paulo, Victoria, Anto y Fede. Y el otro grupo, Lucrecia, Maxi y Loli. ¿En cuánto calculan que van a poder hacer esto? ¿Fin de semana? Resolver el caso, digamos, hacer Sí. todo el algoritmo para este caso que propusiste. Ujú. Es fácil. Y estamos... Sí, No, sí, es fácil, pero estamos guardia, Fede va a posguardia, poner guardia, excusa. posguardia y después... No, pero danos unos días. ¿Un mes? el lunes. El lunes, El dale. jueves. Hoy es jueves. Fue- Hoy es jueves, o sea que son las 8, te quedan 4 horas. El jueves que... El lunes. Bueno, dale. El lunes. Bueno, el lunes. El lunes. Alguna guardia lo van Listo. viendo. No es tanto, son 4 cuentas y seguir un algoritmo. Sí, lo repasamos con Paulito en la guardia. O no sé si está con Anto, no sé cómo están ahora divididos. Esta semana me toca con Anto, creo. Te voy a abandonar, Fede. Ah, me abandonaste, traidor. No, pero es que me pusieron así, me obligaron. Un vil traidor. Un vil traidor. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, Victoria, lo vamos a repasar entonces. Bueno, dale, Fran. Bueno, chicos,